amigos, los vecinos, nadie puede aceptar lo que esto es Dios, la Virgen y los santos, porque nadie más puede hacer esto. Después pasaba a un árbol grandísimo también que había a mi costado, a hacer la misma observación desde la raíz hasta las hojas, de todas las figuras del musgo, en fin, las figuras que daba el mismo árbol, todo, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este árbol? Pues la respuesta era Dios, la Virgen y los santos, porque en eso era que en esa época uno creía. Y después me ponía a ver correr el agua del río, miraba para arriba, no se secaba, no se trancaba, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este río, esta agua? ¿De dónde viene, para dónde va? En esas ya, como eran unas largas concentraciones, me quedaba dormido en la horqueta de ese árbol, y me doblaba en cuerpo astral entonces. Ya me entrevistaba con millones de niños elementales del agua, donde me ponía a jugar con ellos, meterme entre los pozos profundos, jugando, cogiéndome desde el cabello, de las vestiduras, en fin, formamos muchas veces, estando en lo profundo del agua, me acordaba que me estaba mojando y que mis padres me iban a pegar por haberme mojado en nada. Entonces yo salía corriendo, dejaba a estos niños, esa cantidad de niños, salía corriendo, me les escapaba y salía a la playa. Cuando me miraba la ropa me veía seco. No había tal mojado, ni cabello, ni nada. Y entonces viéndome seco otra vez, volví otra vez a seguir jugando. Cuando ya en mi casa, me echaban de menos, que no estaba por ahí, comenzaron a gritarme y a buscarme. Entonces yo, antes de que me encontraran dónde estaba, me bajaba del árbol. Pero yo me acordaba de los niños, de todo el juego. Y decía yo: estos niños se fueron para la casa a comerse la comida mía. Cuando llegue no va a encontrar nada. Salía yo corriendo para la casa. Y cuando llegara, la sorpresa mía era que no veía ningún niño de esos. Entonces ya me acercaba de mi mamá y me preguntaba por la comida. Sí, ahí estaba. Y bueno, en fin, no han llegado una cantidad de niños de tal y tal tamaño, que así, asado, cabello. Me decía: no, ya viene usted este barrigón mentiroso. Y me regañaba, porque para ella era una mentira, pero a mí era una realidad. Entonces yo me salía muy triste. A través de la casa me sentaba a recordar todo el juego y todo con los niños, y de ver que mi mamá pues no me daba ninguna respuesta, a eso me daba tristeza. Sin embargo, yo seguía, de la noche me desdoblaba en cuerpo astral también. En aquella época de mi niñez, yo conocí a mi Lucifer en esa época, de mi niñez. En fin, todo esto para mí era normal. Cuando ya crecí un poco, ya empecé a perder aquellas facultades para la misma maldad de uno. Ya me entregué a los vicios de los hombres comunes y corrientes, el trago, a enamorar, en fin, todas estas cosas, y perdí totalmente las facultades, completamente perdidas. No volví ni a recordar aquello. Cuando apareció el maestro Samael, apareció primeramente el matrimonio perfecto, fue la primera obra que tuve en mis manos. Para mí fue aquello como una recordación. Yo dije: bueno, a esto sí me voy a meter, porque esto sí me gusta. Porque era algo que me caía dentro de mí, sentía yo que eso sí era la verdad. Fue cuando ya decidimos comprar las obras y entrevistarnos con el maestro Samuel, que vivía en Ciénaga. Y de ahí empezamos pues la labor que hasta el momento voy luchando en bien de la gran causa. ¿Cómo es que te sentías dentro de la Gnosis cuando empezaste? Yo empecé más o menos de la edad de unos 30 años. Tenía yo más o menos ahí. Pues era un tomatrago, era un tipo, hablemosle, degenerado, ¿no? No una mansa oveja o paloma, sino un tipo común y corriente, con todos los vicios. Entonces ya resolví ir frenando estos vicios y meterme pues al conocimiento. Cuando yo entré a la Gnosis, pues en realidad
como les he dicho yo a muchos, y se lo dije al mismo maestro Samael personalmente, que yo no había sido lo que como entero. Yo le creía al maestro Samael su enseñanza, porque a mí internamente pues, yo sabía que él nos hablaba la verdad, pero para mí era una teoría, entonces yo necesitaba comprobar. Entonces fue donde me dediqué a las prácticas que nos entregaba, como el desdoblamiento, meditación, concentración, todas estas cosas. Yo lo hacía por dos sentidos. Uno, por comprobar la verdad, y el otro, por saber si verdaderamente el maestro Samael era un maestro de la Virgen Blanca o era un charlatán. ¿Cómo todo eso repercutió en tu vida? En realidad, cuando ya, por ejemplo, decidí meterme a la enseñanza, que abandoné los amigos, el trago, todas esas cosas, abandoné pues, los amigos del trago, pues hubo una reacción del mundo exterior contra mí, de me tildar de loco, de afeminado, de 50.000 cosas, donde tuve que aguantarme todo esto, porque en realidad aquello me recordaba también que yo había hecho con otras personas, con evangélicos, con adventistas, que les brindaban un trago y se escandalizaban, y entonces uno los trataba igual que lo que me trataban a mí. Entonces yo, cuando la gente me insultaba, los amigos me insultaban, recordaba siempre que esto lo había hecho yo con otras personas, y bueno, estoy recogiendo de lo que sembré, aguantarme callado. ¿Cómo tú te sientes hoy dentro de los grupos? Bueno, yo dentro de los grupos me siento, es como un participante, un elemento más con mis compañeros de trabajo. O sea, para mí los grupos gnósticos son unos compañeros míos de trabajo, donde cada uno desempeñamos una labor dentro de esta gran organización que nos dejó el general de nuestro Samael Ambeor. Eu, particularmente, tenho menos de 13 anos de conhecer a Gnosis. E a grande maioria do pessoal que está nos grupos também é novo. Sabemos que existiram outras hierarquias que surgiram do seio do movimento desde que o maestro Samael iniciou seu trabalho. Ioane, San Grafarata, de Soto, ¿hasta que ponto foram reconhecidos pela Loja Branca? E o que tens a dizer-me sobre eles? Bueno, fíjese que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época, cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el maestro Samael, como era un gran clarividente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía, vea, tu maestro interno llama fulano de tal. Y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre, el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas, porque la gente se envanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno, todas estas personas se envanecieron, ya querían pasarse por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como casi medio lado, como que no le creían ya, mejor dicho, se creen ellos superiores. Todas estas personas se llenaron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Fragata, con Juan de Palmo, con todos estos eventos que hubo en aquella época, incluyendo a don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los congresos que ya hubieron. Pésate que contenos esmiusadamente o que presenciaste, ya que no participamos en ninguno de ellos, con raras excepciones. ¿Podría usted relatarnos el primer Congreso Internacional de 1968 en Barranquilla? Bueno, honradamente, como se lo dije yo personalmente al maestro, y sigo sosteniendo, los congresos en realidad
Ha habido mucho proyecto, muchas cosas que se planean en un congreso pero que no se cumplen. En realidad, pues, los congresos se ha convertido en un comercio. Ustedes, tal vez algunos brasileños recordarán del congreso en Guadalajara, que daba vergüenza, era un mercado, era una feria, donde se vendían de toda clase de artículos. Nadie estaba en lo que estaba, sino cada uno pendiente de sus negocios. Vemos que yo siempre he tenido el Congreso, los he visto, es como un comercio. Ahí el único que podía yo sacar la cara, que nunca se metió en esas cosas de comercio, fue el venerable Maestro Samael. De ahí fuera, no puedo sacar la cara por nadie. Vemos pues que esto es hasta muy vergonzoso tener que decirlo uno, pero la verdad es la verdad. Bueno, yo te pregunto, dentro de la parte esotérica, voy nuevamente a hacer esta pregunta. En este congreso de Barranquilla, esotéricamente, ¿para qué contribuyó al esoterismo gnóstico? Bueno, no he visto ningún congreso que haya contribuido al esoterismo gnóstico, únicamente como propaganda o divulgación de la enseñanza ante todas las diferentes esferas de la sociedad o de los pueblos, ¿no? Como una publicación, pero esotéricamente no he visto yo todavía ningún resultado positivo. Bueno, hablando entonces sobre otro congreso, este segundo congreso internacional en 72 en El Salvador, ¿por qué podría relatarnos? Podría yo relatarles la misma cosa con las diferencias, por ejemplo, que en el congreso en El Salvador, como hacía muchos años, venía don Julio Medina pidiéndole al maestro sueldo y que se cobraran cuotas obligatorias a la comunidad gnóstica. Pues en el Congreso sirvió para aprobar en el Congreso un sueldo, no me acuerdo bien exactamente si fueron 10,000 o 30,000 pesos mensuales para don Julio Medina, y malas cuotas obligatorias para cada miembro. Si quería pertenecer al movimiento tenía que pagar obligatoriamente. Eso es el único resultado que he visto yo, por ejemplo, de ese congreso, porque esotéricamente no se vio ningún resultado, absolutamente nada. En 76, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hubo el tercero congreso internacional y el primero congreso de antropología, ainda con la presencia física del maestro Samael. ¿Cómo fue este acontecimiento, este encuentro? La realidad de ese congreso, como todos los otros, comercio y más comercio, porque nadie le paraba bolas a la enseñanza del venerable maestro Samael, sino cada uno en su negocio que estaba. Para mí, por ejemplo, la enseñanza que nos dejó el venerable maestro Samael en cada congreso que él asistió, sus mensajes y todo, para mí fue una cosa sorprendente. Pero creo que nadie ha aprovechado esto, sino que todo el mundo dedicado al becerro de oro. Es que fíjense ustedes que estamos viviendo la época de Moisés, cuando Moisés subió al monte. El monte es el astral, y dejó a todos sus discípulos orando. Cuando volvió los encontró atrás del becerro de oro. O sea, esa exactamente se está viviendo en la actualidad con el movimiento gnóstico. Todo el mundo atrás del dinero, del comercio, sin importarles la gnosis para nada, sin importarles todo el sacrificio que hizo el venerable maestro Samael. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, enfrentados en una batalla, los que defendemos y luchamos por el beneficio de la humanidad, de la enseñanza, que no se degenere el movimiento gnóstico, y los que están atrás del comercio, que atacan incesantemente a los que no comerciamos con él. En 78 hubo un congreso en Caracas, el cuarto internacional y el segundo antropológico. ¿Cómo fue? Mal haría yo hablar de ese congreso de Caracas, puesto que yo no asistí.
a ese congreso, entonces todo lo que dijera yo fuera una gran mentira.